Maritza, antes que nada agradecerte tu tiempo. Me gustaría platicar un poco de quién eres. Eh, tenemos aquí de toda tu biografía, que es muy extensa, lo sé. Tenemos fundadora y presidenta de JUNAP, el proyecto de Vida C. Tienes muchos reconocimientos. Uno de los principales que observamos o que, bueno, que pude observar en tu perfil, en tu biografía, son los Rolex Awards, Emerging Explorer, National Geographic, entre, digo, otros. Maestría en Enseñanza de las Ciencias Biológicas, licenciada en Administración de Recursos Naturales por la Universidad Marista de Mérida. Y tu tesis en ese momento, por lo que también pudimos observar, fue enfocada en la educación ambiental infantil, que fue con lo que conectó con JUNAP, ¿no? Más de 30,000 niños, slash, personas atendidas en el programa, proyectos productivos sustentables, hasta la temática de las mujeres mayas, representante juvenil mexicana en foros internacionales como COP, diversidad biológica, conferencias en Nagoya, el Youth 20 en Australia, y bueno, premios como ya lo comentamos antes, Nacional de la Juventud, Emprendedor, Mérito Ecológico, Iniciativa México, también algún evento que participaste en Giuseppe Siaka International Award en el Vaticano. El proyecto sobre el cual estás trabajando aquí en Japón, nos gustaría escuchar un poco. Adelante, por favor, Maritza. Muchas gracias. Gracias, gracias, Emanuel, y un saludo también a todos los que nos escuchan y nos siguen con este programa. Creo que para entender un poco más lo que es JUNAP y quién es Maritza, podría primero mencionar que es muy importante que nuestros niños, sin importar en qué contexto estén, si es en un contexto indígena, en un contexto rural o en un contexto urbano, primero quienes estamos alrededor de ellos sepamos escucharlos, no con lo que dicen, sino con sus acciones. Los niños naturalmente traen una afinidad o una vocación, pero muchas veces los adultos nos encargamos de detener ese sueño, de tener esas ganas de hacer algo por la vida, por la comunidad. Afortunadamente en mi caso, mi familia, mis padres, mis hermanos y mi comunidad, que no fue fácil, pero tuve, gracias a Dios, la oportunidad de que me escucharan. Yo desde niña aprendí a sembrar y entonces al sembrar las plantas, las flores, yo les pedía, platicaba con ellas y les decía que buscaran ser las más bonitas de ese jardín, porque de esa forma las personas las iban a apreciar y las iban a respetar. Y de pronto también pasaba con las aves. Me gusta mucho escucharlas y entonces yo sentía que cuando iba a la escuela, a la primaria, en realidad las aves te van saludando y te van como motivando, ¿no? De que tú puedes, hoy vas a avanzar más. Y entonces desde muy niña mi vocación estuvo hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente. Yo no entendía por qué mis compañeros en la primaria no tenían esa misma percepción. Parecía que desde niños estaban perdiendo su habilidad de observar y asombrarse de lo hermoso que es todo nuestro alrededor. ¿Y por qué menciono esto? Porque no es posible separar a Maritza de Junab. Junab son siglas, quiere decir, se escribe con H como Hunab-Ku, como el dios maya en la cultura maya, pero en realidad son siglas, quiere decir la humanidad unida a la naturaleza en armonía por el bienestar, la bondad y la belleza. Y entonces se vuelve todo un proyecto temprano de vida en mi infancia, aquello que yo quería dedicar toda mi vida para ayudar a la comunidad y para ayudar a la naturaleza. Y voy descubriendo en este mismo camino que lo que faltaba era el conocimiento. La gente no es mala. Lo que pasa es que la gente no sabe que sus estilos de vida están afectando a la naturaleza. Y entonces todo este camino va acompañado, por ejemplo, en la primaria, cómo hacíamos los honores a la bandera, que es algo muy común, ¿verdad?, en nuestro país los lunes. Y yo estoy muy agradecida porque mis maestras en la primaria me permitían el micrófono después de los honores a la bandera para invitar a mis compañeros a que respetaran a los animales y a las plantas. Entonces imagínense que no solo como mujer, sino traes un tema que empiezas a promover, que se defienda el medio ambiente, que se conozca, pero estás hablando de algo que normalmente la gente no lo tiene como prioridad o no conoce el concepto.
¿Cuántos de nosotros podemos diferenciar entre la palabra ecología y naturaleza? Porque no son lo mismo, son cosas completamente diferentes, ¿no? Una es una ciencia y la otra es pues todo lo que existe a nuestro alrededor. Entonces, esa es la verdadera dimensión. Cuando tú tratas de emprender algo hablando un idioma que parece de otro planeta. Perdón, voy a interrumpirte y me llamó mucho la atención este comentario que haces en alguna de tus entrevistas, en donde decías, o sea, me da miedo que se empiece a el trending de algún movimiento, vamos a decir, ¿no? Metas del milenio, desarrollo sustentable, cambio climático, ¿no? Y que digas, sí, o sea, pero ya nadie está hablando de las metas del milenio, la agenda del siglo XXI, ¿no? O sea, eso es bien cierto, o sea, el tema no es nada más poner sobre la mesa lo que está de moda, lo trending, ¿no? Sino es adornarlo, apapacharlo, complementarlo y que la gente entienda por qué no se debe de ir, porque no puede pasar de moda un tema tan delicado, ¿no? Eso me llama mucho la atención porque sí es cierto, o sea, ya nadie está hablando y cada vez se habla menos las metas del milenio, ¿no? Sí, ¿qué es? O sea, existieron, sí, pero ¿qué era, no? Entonces, sí, claro, o sea, y conecto un poco con lo que estás diciendo ahorita, o sea, es como de, no es solo el conocimiento, porque ahorita en esta vorágine de conocimiento que tenemos y tanta información, yo creo que los temas duran cada vez menos, ¿no? O sea, estos 23 segundos de TikTok es como de siguiente, 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 y es como de, no es que no haya información, sino es cómo estamos compartiendo el conocimiento y cómo estamos buscando que se quede el tema sobre la mesa, ¿no? Sí, nosotros decimos cómo abordas la problemática desde su raíz. Desafortunadamente, tanto en políticas públicas como en responsabilidad social, como en movimientos sociales, nos gusta ir por la moda. Y entonces vean qué importante es que nuestros niños, desde una edad muy temprana, viven la experiencia de ayudar, de ser, nosotros le decimos en Junab, ellos son héroes de la abuela tierra. Rescatan una oruga y uno como adulto diría, hay una simple oruga, pero para el niño es una acción muy valiosa porque sabe que puede cambiar la vida de una oruga. Y entonces ahora va por algo mucho más grande, que es cambiar la mentalidad de una familia, porque los niños poco a poco nos van ayudando a cambiar estos estilos de vida. Para hacerle Y otro así. perdón, y fíjate que sí, sí, ahorita que lo mencionas, un poco dejar la teoría de lado y decir, ok, vamos con los niños a platicar. Estaba viendo también otras entrevistas en donde, en donde platicaba una niña de 10, otra de 12 años, en una entrevista, ¿no? Que las tienen a las dos y dicen, yo ya soy, yo enseño y tengo un grupo de trabajo que enseña conmigo, ¿no? O sea, teniendo 12 años. Y entonces, y yo ya llevo en JUNAP 5, 6, 7, 8, 9 años, digo, de todos los niños a los que entrevistan, pero el enfoque con el que están ya tomando las cosas, la conciencia, ¿no? O sea, que para nosotros, voy a hablar también de mi generación, yo soy de los noventas, y entonces, pues era algo sí que se hablaba, pero no teníamos ese enfoque, no teníamos, bueno, yo no tenía, voy a hablar por mí, este interés genuino, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención cómo niños de 8, 10, 12 años no solo están hablando ya del tema, sino lo están ya enseñando. Y tú lo mencionas en alguno de los videos, o sea, no, o sea, sería increíble que todos sean especialistas y que se dediquen al medio ambiente, que se dediquen a la naturaleza, que se dediquen a temas referentes a lo que les estamos enseñando en CUNAP, pero no es eso, o sea, aunque no se dediquen ni que se hagan especialistas, con el simple hecho de que vayan cambiando su entorno, su comunidad, con eso lo mencionas, ¿no? Me quedo satisfecha. Entonces sí, o sea, ya ves a los niños que por su voz, o sea, no hay nadie atrás que les esté diciendo, tienes que decir esto, simplemente es lo que sientes, lo que estás haciendo, eh, dilo, ¿no? Entonces me llama mucho la atención porque los niños ya tienen esta conciencia, digo, al menos los niños que están entrevistando de JUNAP, digo, la verdad es que sí es cierto, o sea, ¿cómo les puedes cambiar la vida eh, de esta manera? Porque sí.
es cierto también eso, ¿no? O sea, estamos entrando desde un punto de vista muy fatalista, muy negativo de y entonces las consecuencias son estas, y si haces esto, entonces va a explotar el mundo, y entonces, pues yo creo que les quita las ganas de origen a los niños de que aprendan. Es como, no, pues es que les generas cierto repele, ¿no? Cierto de, híjole, no, pues si va a pasar esto, pues mejor no aprendo, ¿no? Pero Este, tenemos que empezar eso, observando qué está pasando alrededor, simplemente alrededor, aquí enfrente, ¿no? Eh, sí, sí, creo que desde ahí tendríamos que empezar el enfoque. Sí, y yo platicaría dos puntos interesantes si quisieran, por ejemplo, ustedes replicar, quienes nos están escuchando, un programa exitoso, la pedagogía de JUNAP. JUNAP desarrolla a través de estos 30 años de experiencia, pues esa receta y la desarrollamos escuchando a los niños, porque ellos son los que mejor nos han enseñado cómo debemos transmitir el conocimiento. Y algo que le falta a los programas de enseñanza ambiental en México y en el mundo es que sean continuos. No solo es cuestión de cuánto duran hoy, ¿no? No son sesiones. En 2 horas es imposible cambiar estilos de vida. Sí, Puedes de una manera divertida, de una manera impactante, transmitir esta información, pero necesitan ser continuos. Y JUNAB es único a nivel mundial porque los niños se inscriben durante 2 años para estudiar un diplomado. Bueno, ellos van 2 años, estudian estos 18 mondambientes, se gradúan como instructores ambientales y empiezan un segundo nivel, porque aprendemos más cuando empezamos a compartir este claro, conocimiento, claro, ¿verdad? claro, Entonces claro, ellos siguen aprendiendo y siguen como este compromiso intergeneracional de que yo voy cuidando, tengo 12 años, pero ahora yo cuido al de 9 y le enseño cómo hace todo el proceso de siembra, de germinación, de identificación de semillas, por ejemplo. Y normalmente los niños hacen hasta 8 años con nosotros. Empiezan desde la primaria, secundaria y claro, cuando llegan a la preparatoria, a la universidad, tienen un proyecto temprano de vida. claro, Tienen una idea de a qué quieren dedicar sus vidas. O sea, no es como yo quiero ser arquitecto, quiero ser ingeniero, quiero ser abogado. No, yo qué quiero ser. Por ejemplo, uno de los proyectos que ayudé a desarrollar con el programa de mentorías es el de las aves. Entonces me decía este chico, yo quiero ser la voz de las aves. Yo quiero realmente que se protejan y que se conozcan. Entonces, una vez que conoces el corazón de tu proyecto de vida, puedes ya definir qué quieres estudiar, porque no es solo ir a la universidad, hay muchas otras cosas que complementan lo que tú necesitas para darle voz a las aves. A lo mejor necesitas pulir tus habilidades de redacción, de fotografía, ¿verdad? Para el storytelling. No es solo una cuestión de universidad. claro. El problema de muchos universitarios es que creen que una vez que estudien van a pensar en un futuro. Y tienen que dedicar a eso para siempre hasta el final de sus días. Exacto, entonces no es Claro, qué voy a hacer con lo que yo estudie, es qué estoy haciendo y qué necesito estudiar para mejorar lo que estoy haciendo. Por eso la educación es crucial en nuestro país. Y el segundo punto, además de esta continuidad, es que necesitamos también una visión en nuestra, mucho más amplia. O sea, el medio ambiente no es un asunto aparte. El medio ambiente, la naturaleza, la conservación, como quisiéramos llamar a todo este campo de conocimiento, es como las matemáticas. Un ser humano que no sabe matemáticas es un ser humano que le falta algo para desarrollarse en la vida. hablando de México y el mundo, ¿nos puedes platicar un poquito? Yo lo único que sé es que estás trabajando en Japón con National Geographic como investigadora. ¿En qué proyecto estás ahorita con, si no me equivoco, perdóname, corrígeme si me estoy equivocando, con ellos? Sí, no es con National Geographic, Ok, es con la Universidad de las Naciones Unidas. ok, Ahora estoy estudiando un doctorado sobre sustentabilidad y también ahí agradezco el apoyo. Antes era CONACYT, ahora es la Secretaría de Ciencia. Yo sí, tengo una beca para poder estudiar el doctorado, ok, que es precisamente sobre educación climática, muy enfocada a, voy a tocar dos temas que sí. son interesantes. Uno es cómo la enseñanza que estamos dando fuera del sistema escolarizado, se le llama no formal, pero porque no es reconocida en el sistema escolarizado, contribuye hacia la educación para la acción y más en específico en los espacios de conservación.
En inglés les decimos nature centers, no tiene como muy buena traducción al español, como centros de naturaleza, pero pensemos en los jardines botánicos, en las áreas naturales protegidas, como el Parque Junab también. Nosotros como instituciones proveemos programas continuos de educación sobre medio ambiente. Y entonces es muy común que las escuelas, que los docentes vayan en busca de apoyo pedagógico a estos centros de naturaleza. Y ahí es donde van complementando, porque además vean qué interesante. Tú no puedes o no deberías enseñar sobre medio ambiente en un espacio tan artificial como un aula de clases. ¿Por qué quieres enseñar sobre la conservación de aves encerrado entre cuatro paredes y poniendo un sonido grabado, cuando puedes hacerlo al aire libre? ¿Cuánto tiempo más vas a estar en Japón con el tema de, no sé si solamente lo de la beca o tienes algo pensado ya algo después? Y el proyecto Hunab Seiba Pentandra, ¿cuánto nos falta para el 100% del proyecto? Bueno, la primera pregunta, ¿cuánto tiempo más voy a estar en Japón? Yo voy a mitad ya del posgrado. Debo graduarme, si Dios lo permite, a mediados de 2027. No es todavía tiempo de hacer planes. ¿Ok? Me interesa mucho continuar contribuyendo con el aspecto de ciencia. Como habrás visto, me interesa que esto igual ayude al país, no es Claro, solo como Maritza, sino que el sector pueda fortalecerse. Y la otra parte es que el equipo de JUNAP continúa sus actividades. Entonces, para nosotros la procuración de fondos es un gran reto, claro, porque JUNAP es una donataria ecológica, es una organización de acuerdo a toda la normativa de SAT como donataria, y entonces los apoyos que recibimos de los donantes o del financiamiento internacional nos permite que esos libros que estamos desarrollando junto con los niños se distribuyan gratuitamente en las escuelas, nos permite que los niños de las comunidades vayan y conozcan el Parque JUNAP, claro. pero es Oye, todo un gran reto. no me gustaría, digo, tenemos unos minutos nada más, 4 o 5 minutos por ahí nada más. No me gustaría irme sin la formalidad del origen de esta entrevista. Digo, fue imposible, lo es, y lo entiendo perfectamente como dices, no separar a Maritza de Juná, porque digo, prácticamente es uno mismo. Pero no sé, en estos minutos que nos quedan, me gustaría escuchar algún tipo de experiencia con el tema de la parte de la transformación, digo, transformando México desde una perspectiva de género, digo, no hay nada que, yo creo que quedó muy claro la manera en cómo estamos transformando México, tu impacto, tu huella, ¿no? Entonces creo que eso ya sería como muy reiterativo, pero no sé, o sea, alguna anécdota, algún tema que por la condición de mujer, de ser mujer, hayas tenido algún reto en tu carrera, no sé, algunas expectativas o exigencias por el simple hecho también de ser mujer, estereotipos, no sé, que alguna vez no te hayas sentido escuchada, lo que mencionabas en el inicio, ¿no? O sea, desde pequeña tu familia siempre te apoyó. También vi unas escenas muy conmovedoras con tu familia que creo que te acompañan a algún foro y hablan un poco, ¿no? Sí, de ella desde chiquita estuvo ahí, o sea, pero desde chiquita, antes de los 10 años que dice aquí que empezaste en JUNAP, o sea, desde muy pequeña, ¿no? Entonces, no sé si eh, por el tema de ser mujer, te digo, algunos retos que hayas dicho, seguramente si yo hubiese sido hombre no me hubiera costado trabajo, o sí, digo, si no los hay también es válido. De que los hay, y yo creo que son muchos como para poder elegir alguno. Eh, muy general, a lo mejor uno para dar el concepto, pero me gustaría más compartirles cómo aprendí a afrontarlos, y eso podría ser diferente. Claro, Y no es solo el tema de mujer, cuando empiezas desde temprana edad, yo me acuerdo, tendríamos como 12 13 años, y en ese entonces quien era secretario local de Medio Ambiente nos dio la reunión. Entonces, para nosotros como niños sí, sí, lo vi, era lo escuché, claro, sí, claro. muy Wow, el emocionante. secretario, ¿no? Claro, claro. Y recuerdo que salen, ve que somos niños y le pide a su asistente que cancele la reunión, que nos va a atender otra persona. Pero el problema es que no es la única vez. Se repitió mucho tiempo, no solo como mujer, sino por la edad. No nos daban las reuniones, no nos tomaban en serio, porque no era un tema importante o no lo sé. Eh, cada uno tiene su forma de evaluar, ¿no? Y entonces te vas afrontando a muchas cosas. Claro, mis hermanos, mi familia, siempre han estado ahí, mis papás.
Y una gran ventaja es que no me han dejado sola, porque en muchas reuniones no puedes entrar sola como mujer. Es desgraciadamente el tema de México, ¿no? No te toman en cuenta. Pero entonces descubrí que dentro de esta plática, con capacitaciones, con gente, que nosotras debemos cuidar, tanto las mujeres como los varones, tres temas de salud. Y bueno, muchas veces cuando tenemos este tipo de situaciones que necesitamos encontrar la fortaleza, ¿verdad? Para seguir adelante. Y entonces en alguna ocasión a nosotros nos preguntaban qué era lo más importante que debíamos de proteger en nosotros mismos o de cultivar en nosotros mismos. Y hacían esta comparación, por ejemplo, quienes se dedican al fútbol, ¿qué es lo más preciado para un futbolista? ¿Qué es lo que debe cuidar más? A lo mejor sus piernas, porque necesita correr con ellas, ¿verdad? Y para un cantante, tal vez lo que La más voz, cuida es claro. su voz. ¿Y qué pasa con nosotros cuando nos dedicamos como ambientalistas a la acción? Y esto es para todos también los que están en temas de liderazgo social. ¿Qué es lo más importante que debes cuidar? Y aparte, es para reflexionar. Y a partir de ahí desarrollé una forma de acompañar a los niños para cultivar sus proyectos tempranos de vida. Nosotros debemos cuidar nuestra salud física, nuestra salud mental, Tal. que también a veces la relacionamos como salud emocional, y nuestra salud espiritual. Y entonces, tu salud física, si tú buscas dar voz a una comunidad, proteger el medio ambiente, ayudar a los grupos indígenas, cualquiera que sea tu vocación, si no te cuidas físicamente, cuando más necesites esa fortaleza de seguir adelante, no vas a poder estar ahí. Entonces es importante cultivarte físicamente. La cuestión emocional. Tú no puedes pedir que se enseñe por la paz y que haya armonía cuando tú mismo estás peleando internamente con el vecino, con el compañero. Entonces tienes que cuidarte mentalmente. Pero para mí lo más importante es la salud espiritual. No importa cuál sea tu idea de Dios, pero es muy importante que fortalezcas ese lazo espiritual, porque en los momentos más difíciles te puede fallar la salud física, te puede fallar la salud emocional, pero es esa fe la que te va a permitir seguir adelante. Anclarte, claro. Para nosotros, imagínense, vimos el incendio del parque, que sigue siendo algo muy difícil. En 10 minutos nosotros vimos cómo se consumió lo que habíamos construido en más de 10 años en el parque. Y uno puede decir, hasta aquí llegó. Pero cuando tienes muy clara esta fe y sabes que con la bendición de Dios vas a continuar, vean cómo el Parque Junab no es la instalación en sí. Somos una gran familia, no es solo Maritza, hay mucha gente detrás, muchos voluntarios y sobre todo muchos niños que se están preparando y que esperemos en un futuro ellos sean a los que ahora estén entrevistando, los que estén tomando decisiones, los que estén diseñando hacia dónde va a ir nuestro país. La filosofía de Junab en varios estados o en otros estados en la República, estoy seguro que lo vas a lograr o lo van a lograr tú y tu equipo, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo de nuevo, éxito y felicidades por todo lo que has logrado. Muchas gracias, Emanuel. Como lo has comentado, todo es un trabajo de equipo y necesitamos más aliados. Necesitamos mucha más gente. Ahora me da gusto ver a los jóvenes que quieren iniciar sus movimientos, sus organizaciones. Y entonces creo que necesitamos muchos más aliados.